Durante 66 años, el país más poderoso del planeta mintió sobre un trozo de desierto que cualquiera podía ver desde el espacio. No estaba oculto. Estaba en los mapas de los satélites, en las fotos de los aviones comerciales, en los informes de los pilotos. Y aún así, cada vez que alguien preguntaba, la respuesta oficial era siempre la misma. Ese lugar no existe. Hoy sabemos que sí existía, y sabemos por qué mintieron. Pero la verdad que tanto se esforzaron en enterrar resultó ser más extraña que cualquiera de las mentiras que la gente inventó para llenar el silencio. Al noroeste de Las Vegas, en un rincón implacable del desierto de Nevada, hay una cuenca seca rodeada de montañas por los 4 costados. Se llama Groom Lake, un lago que no tiene agua desde hace milenios. Esa barrera natural de roca lo esconde de cualquier mirada, a ras de suelo. El aire abrasa de día y hiela de noche. No es un sitio para vivir, es un sitio perfecto para probar cosas que nadie debe ver. Sobre ese fondo desolado se levantó una base con hangares, pistas kilométricas y un nombre que se convertiría en sinónimo de secreto: Área 51. Para entender qué se escondía allí, hay que volver a 1955, al corazón helado de la Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba ver dentro de la Unión Soviética sin ser detectado, y para eso hacía falta un avión imposible. Uno capaz de volar tan alto que ningún caza ni ningún misil de la época pudiera alcanzarlo. La CIA eligió aquella cuenca de Nevada precisamente por lo aislada que estaba. En cuestión de meses, construyeron una pista y empezaron a probar el U-2, un planeador espía de alas larguísimas que rozaba el borde de la atmósfera. Desde 20 kilómetros de altura, fotografiaba bases enteras. Ese fue el primer secreto real de Área 51. Y no tenía nada de extraterrestre. El U-2 fue solo el principio. Cuando los soviéticos aprendieron a derribarlo, en Área 51 nació algo aún más increíble: el A-12 Oxcart y su hermano legendario, el SR-71 Blackbird, un avión negro y afilado que volaba a más de 3 veces la velocidad del sonido, tan rápido que su táctica de defensa consistía simplemente en acelerar y dejar atrás cualquier misil disparado contra él. Años después, en esas mismas pistas, se refinó el F-117 Nighthawk, el primer avión diseñado para ser invisible al radar, con su silueta de facetas imposibles. Piénsalo un momento. Aviones que desaparecían de las pantallas, que volaban más alto y más rápido que nada conocido, probados en secreto en mitad de la noche. ¿De verdad sorprende que la gente empezara a ver naves de otro mundo? Porque el secreto no terminaba en la valla. El espacio aéreo sobre la base, conocido como Restringido 4808 November, está prohibido a todo el mundo. Cruzarlo puede costarte que te intercepten en minutos. En tierra, carteles advierten de que el uso de la fuerza letal está autorizado. Los trabajadores llegan cada mañana en aviones sin distintivos, los llamados vuelos Janet, que despegan de una terminal privada de Las Vegas. Nadie sabe quién sube, nadie sabe qué hacen. Y ese vacío, ese silencio absoluto mantenido durante décadas, no se quedó vacío. La imaginación humana lo llenó. Cuando un gobierno se niega a explicar nada, la gente escribe su propia explicación. Y aquí conviene detenerse un momento, porque Área 51 no es ninguna anomalía. Toda superpotencia tiene su desierto prohibido. Rusia lleva desde 1946 probando misiles en Kapustin Yar, un lugar rodeado exactamente de las mismas leyendas ovni. China tiene su propia base secreta en el desolado Lop Nur. El Reino Unido guarda Porton Down, su laboratorio de guerra química del que apenas se habla. Australia esconde Pine Gap e Israel el reactor de Dimona que nunca ha reconocido del todo. El patrón se repite en todo el planeta. Aislamiento, silencio absoluto y a su alrededor una nube de rumores extraterrestres. El secretismo no es prueba de que haya alienígenas. Es, simplemente, cómo funcionan los estados cuando tienen algo que ocultar.
La semilla se había plantado antes, en el verano de 1947, a cientos de kilómetros de allí. Un ranchero de Roswell, Nuevo México, encontró restos metálicos extraños en su campo. El ejército llegó a anunciar en un comunicado que había recuperado un disco volador, y horas después se retractó. Era, dijeron, un simple globo meteorológico. Décadas más tarde se supo la verdad intermedia. No era un platillo, pero tampoco un globo cualquiera. Era Project Mogul, un experimento clasificado para espiar pruebas nucleares soviéticas con micrófonos colgados de globos. Otra mentira militar para tapar otro secreto militar. Pero el daño ya estaba hecho. Roswell y aquel desierto de Nevada quedaron unidos para siempre en la mente del público. Y entonces, en 1989, apareció el hombre que lo cambió todo. Se llamaba Bob Lazar, y en una entrevista de televisión, primero con el rostro oculto, afirmó algo que dejó a medio país sin aliento. Dijo que había trabajado en una instalación secreta llamada S4, a pocos kilómetros de Área 51, junto a Papoose Lake, y que su tarea allí era hacer ingeniería inversa, no de un avión, de una nave que, según él, no había sido construida por manos humanas. Describió un disco que se movía con un motor de antigravedad, alimentado por una fuente de energía desconocida. Su relato tenía algo que las historias anteriores no tenían: detalles técnicos, seguridad, un hombre que decía haberlo tocado con sus manos. Para millones de personas, Lazar convirtió el rumor en testimonio. El corazón de su historia era un material. El elemento 115, decía Lazar, era el combustible de aquella nave. En 1989, el elemento 115 ni siquiera existía en la tabla periódica. Era pura ciencia ficción. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante de verdad, porque en 2003, 14 años después, científicos de Rusia y Estados Unidos sintetizaron por primera vez ese elemento. Hoy lo conocemos como moscovio. ¿La prueba definitiva de Lazar? No tan rápido. El moscovio real existe durante fracciones de segundo antes de desintegrarse. Es tan inestable que resulta imposible acumularlo, y mucho menos usarlo como fuente de energía para nada. Lazar acertó en el número, sí, pero el elemento que describió, estable y capaz de mover una nave, no se parece en nada al que la ciencia encontró. Aún así, la idea de que allí guardaban cuerpos no humanos echó raíces. Seres delgados, de cabeza enorme y ojos negros, los Greys. El problema es que ni un solo testimonio de este tipo ha venido jamás acompañado de una prueba verificable. Y mientras la leyenda crecía, el propio gobierno investigaba los cielos en serio. Entre 1952 y 1969, el proyecto Blue Book de las Fuerzas Aéreas recopiló más de 12.000 informes de objetos no identificados. La inmensa mayoría resultaron ser aviones, globos, planetas o fenómenos atmosféricos. Un pequeño porcentaje quedó sin explicación. Pero, atención, en ningún documento desclasificado de Blue Book se menciona Área 51. La conexión entre los ovnis oficiales y la base nunca ha existido sobre el papel. La construyó la cultura popular. Y la cultura popular la construyó a lo grande. El cine puso a Área 51 a salvar el mundo en Independence Day, con tecnología alienígena guardada en sus sótanos. Expediente X hizo de la conspiración gubernamental una religión televisiva. Cada película, cada serie, cada libro añadía una capa más entre la realidad y la ficción, hasta que fue imposible distinguirlas. El delirio alcanzó su cima en 2019, cuando una broma en Internet, asaltar Área 51, ellos no pueden pararnos a todos, se hizo viral y más de 2 millones de personas confirmaron su asistencia. Al final apenas se presentaron unos pocos en mitad del desierto, pero el mensaje fue clarísimo. 70 años después, seguíamos obsesionados con lo que se escondía tras aquella valla.
Y por fin, en 2013, ocurrió lo impensable. En respuesta a una solicitud de libertad de información, la CIA desclasificó una historia interna del programa U-2 y por primera vez en la historia escribió el nombre en un documento oficial: Área 51. El lugar que no existía, existía. Llevaba existiendo desde 1955. El reconocimiento confirmó lo que los historiadores sospechaban. La base había sido, ante todo, un campo de pruebas de aviones espía durante la Guerra Fría. Ni Grace, ni antigravedad, ni elemento 115. La verdad era un programa de aviación clasificado tan avanzado para su época que parecía, literalmente, de otro planeta. La mentira de 66 años tenía una explicación terrenal, y debería haber terminado ahí la historia, salvo que no terminó. Porque mientras el mundo se reía de los cazadores de ovnis, algo cambió en el lugar donde menos se esperaba, dentro del propio Pentágono. En 2020, el Departamento de Defensa hizo algo que jamás había hecho. Publicó oficialmente 3 vídeos grabados por pilotos de la Marina. En ellos, objetos reales, capturados por sensores militares, se mueven de formas que nuestra aeronáutica no sabe explicar. Al año siguiente, un informe de la inteligencia estadounidense reconoció más de un centenar de casos sin resolver. Ojo con lo que esto significa y con lo que no. No son pruebas de vida extraterrestre. No vienen de Área 51. Pero por primera vez, el gobierno que negó durante décadas cada misterio admitía en un papel oficial que hay cosas volando sobre nuestras cabezas que no sabe identificar. La ironía es perfecta. Buscamos la verdad en el desierto equivocado. Esa es quizá la verdadera lección de Área 51. El secreto real nunca fueron los extraterrestres. Fue descubrir hasta qué punto un gobierno puede negar lo evidente, durante cuánto tiempo, y con qué facilidad ese silencio se transforma en mito. Nos pasamos décadas mirando una valla en Nevada, imaginando naves y cuerpos grises, mientras la verdad más inquietante estaba en otra parte. En cuánto estábamos dispuestos a creer, y en cuánto estaban dispuestos ellos a callar. Área 51 fue real. Sus aviones fueron reales, y la pregunta que dejó abierta sigue flotando sobre el desierto, sin respuesta. Y si el gobierno tardó 66 años en admitir un simple aeródromo, ¿cuánto tardará en contarnos lo que graban de verdad esos sensores militares? Suscríbete al canal y descubre el vídeo completo.